Bendiciones, amados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana. Dios continúe ministrando su vida. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean derramados abundantemente sobre sus vidas. Dios ha sido fiel, Dios es bueno y hoy podemos un día más estar aquí en Radio Jiré para llevar esas alabanzas y también el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo a cada hogar, a cada vida, aquellos que nos escuchan en el área pública, en el área privada, en todas estas instituciones. Ahí hay personas que escuchan Radio Jiré. La bendición de Dios sea sobre sus vidas, a nuestras hermanas que nos escuchan en sus hogares, aquellos que están ahí en sus labores por el área de supermercados, en los mercados, en las abarroterías, en los talleres de bicicleta, de moto, en el medio de transporte, ya sea en el taxi, en el bus. La gloriosa paz de nuestro Señor y el gozo que trae el Espíritu Santo sea depositado ahí en tu vida, amado hermano y estimado oyente. El día de hoy vamos inmediatamente a la porción bíblica y vamos a ir al capítulo 35 del libro de Salmos. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Plegaria para ser librado de los enemigos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acoste. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verá esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Alabado es el nombre del Señor. En esta hermosa mañana vamos a orar para dar inicio a este programa. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, toda honra y gloria sean dadas a ti. Eres digno de alabanza, de toda honra, de toda gloria y de toda adoración. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos. Llena nuestras vidas a través de este poder, de esta unción, del fuego de tu Santo Espíritu. Exaltamos tu nombre, Señor amado. Estamos agradecidos por un día más. Sabemos cómo estuviste en el pasado con los patriarcas, con los profetas, con la iglesia primitiva. El día de hoy sigues estando al lado de tus hijos, aquellos que claman y aquellos que creen en ti, Señor amado.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Llénanos de tu presencia. Redarguye nuestros corazones, redarguye nuestras vidas, Señor amado. Exaltamos tu nombre, Padre, y te proclamamos, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Renueva nuestras fuerzas día a día. Señor, oramos por aquellos que están ahí, Padre eterno, escuchando la radio. La bendición tuya sea sobre sus vidas. Aquellos que se han encontrado afligidos, tristes, enfermos, oramos en el nombre de Jesús para que ellos reciban esa sanidad, reciban esta paz, este gozo en sus vidas. Nada podrá robar el gozo del corazón de aquel que alaba al Señor. Por eso es que dice su palabra, Señor amado, regocijados en el Señor. Les digo otra vez, regocijados. Por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de vuestro Padre Celestial. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres el proveedor. Tú eres el que sustenta. Tú eres el que va delante de nosotros, Señor amado. Creemos en ti, Padre amado, así como aquel hombre se sostuvo viendo al invisible. Hoy te alabamos, Padre amado, creemos en tu palabra, creemos que tú eres el gran yo soy, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, Padre amado. Alabamos tu nombre, oramos por aquellos que han de ser salvos, aquellos que han de venir, Señor amado, y entrar por la puerta estrecha, aquellos que han de confesar con su boca que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Quédate en esta mañana en nuestras vidas, Señor amado. Oramos, Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Saludos a todos los que ya están conectados vía internet, a los que escuchan en vivo la radio en sus hogares. Bendiciones en el amor del Señor. Nos deleitamos con la siguiente alabanza, Un sueño, en la voz de Estanislao Marín. Todo por mí. Yo recuerdo que en un sueño, en una montaña, yo estaba sentado y a través del cielo azul oí una voz que me llamaba y yo pude comprobar que era la voz de Dios que me hablaba y me dijo: ven, el fin se está acercando. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes
para que ninguno tome tu corona. Escrito será tu nombre en el libro de la vida y confesaré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Por ahí verá más, por fin el fin se está acercando. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios continúe bendiciendo sus vidas en esta hermosa mañana. El día de hoy vamos a aperturar un nuevo estudio en la palabra del Señor. Bendiciones, amados hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus vidas. Y es que inmediatamente el día de hoy vamos a ir a la epístola de los Colosenses. Y vamos a entrar para leer la porción bíblica del día de hoy. Capítulo 1 de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amado Padre, damos gloria y damos honra. Gracias, Señor. En esta hermosa mañana aperturamos otro episodio más de lo que es los estudios bíblicos de las epístolas carcelarias, y el día de hoy, Señor, agradezco la oportunidad de compartir la introducción a la epístola de Colosenses. Glorifícate en nuestras vidas y bendícenos a través de tu palabra, Señor. Oh Señor amado, quédate en nuestros corazones y bendice a todos nuestros amigos oyentes que están conectados en esta hermosa mañana. Lo más importante es que ellos como creyentes estén conectados al poder y a la unción de tu Espíritu Santo y que reciban la palabra en sus vidas, porque también es inspirada por tu Espíritu Santo. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta hermosa mañana. Quédate en nuestras vidas. Alabado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. El día de hoy iniciamos el nuevo estudio en Colosenses. Amigo oyente, al dar comienzo hoy en este estudio de la carta de Colosenses en el lugar llamado Colosa, es recordar otra vez la epístola que el apóstol Pablo
escribió estando en prisión en Roma. Recordemos, las cartas escritas en la cárcel fueron Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. Alrededor del año 62 después de Cristo, a mensajeros que llevaron estas cartas sin ser notados, que salieron con documentos de la cárcel cuando hacían sus visitas al apóstol Pablo, de la cual nadie se imaginaba que el apóstol lo que pasaba era escribiendo en aquella cárcel esas cartas para luego entregárselas a los hermanos que llegarían a visitarle. Ahora, Tíquico llevó la epístola a los Efesios, Epafrodito a los Filipenses, Epafras a los Colosenses y Onésimo a Filimón. Así que esta es la epístola en la cual han sido llamado la anatomía del cristianismo o de la iglesia. En Efesios, Cristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses, la atención se enfoca a la cabeza del cuerpo que es Cristo. Aquí se enfatiza la palabra pleroma, que significa Cristo es la plenitud de Dios. En Filipenses nos muestra la iglesia que va caminando por la tierra. Él toma la vida cristiana de cada creyente. En Filipenses, la palabra nos enfatiza a través del griego la palabra keinosis, término relacionado con Cristo convertido en siervo. Ahora podemos entender que la epístola de Filimón también nos presenta la cristiandad en acción. Como hemos visto, cada una de estas cartas que complementan unos con otros para constituir una unidad. Ahora podemos entrar y conocer el lugar donde se desarrolló esta carta y por qué la envió a Colosas. Colosas se encuentra en un lugar, amado hermano, donde está la Odisea. Usted recuerda las iglesias del Asia Menor, de las cuales tuvo una revelación el apóstol Juan. Están en el capítulo 2 del libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Ahora, donde usted puede ver aquel lugar que también se le llamaba Heriápolis. La iglesia de Colosas se reunía donde el hermano Filimón. Había una población numerosa. Era conocida como la puerta de Frigia. Pero ahora puede usted imaginar y pensar, ¿por qué el apóstol Pablo no levantó este campo? Amado hermano y amigo, el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios no le permitió entrar y él pasó por la puerta, o sea, por la orilla de la ciudad en Frigia. Usted recuerda que el Espíritu le llevó a otro lugar y ahí fue donde él llegó a establecer la iglesia de los filipenses o en Filipo, donde el Espíritu de Dios le habló y le dijo que se dirigiera hacia este lugar, el oeste, porque él venía del norte hacia el sur, pero estando en esta área, él pudo tomar la dirección hacia el este, pero no la tomó porque el Espíritu se la denegó. Entonces él zarpó hacia el oeste. Estando en el oeste, él tuvo una revelación de un varón que estaba a la orilla de un gran mar orando y decía que pasase por este lugar, y se llama la porción bíblica que está en el capítulo 16 de Hechos, donde él conoce a aquella mujer que se encuentra orando todos los días a la orilla de aquel lago, la hermana Lidia, que había llegado procedente de Tiatira a levantar un negocio en este lugar. Entonces podemos contemplar que no era el varón macedonio, sino que era una mujer que estaba orando para que la palabra del reino de Dios se estableciera en Filipo. La primer mujer que creía en el Señor y adoraba a Dios a la orilla de aquel mar con oraciones y otras mujeres es la creyente número 1 en Filipos llamada Lidia. Ahora el apóstol Pablo entra a Filipo y establece esta plantación de obras,
pero entonces él solo pasó por las orillas de aquel lugar llamado las puertas de Frigia. Ahora podemos entender por qué no le fue permitido por el Espíritu entrar a Colosa. Colosa era una ciudad fortificada, lo mismo que Filadelfia, Sardis, Tiatira y Pérgamo. En este tiempo el Imperio Romano estaba por todas las ciudades. El paganismo, la inmoralidad reinaba en Colosas. Ahora, ¿por qué Pablo no visitó aquel día y no plantó la obra en Colosa? Entonces ya le he contado la historia anterior, que fue porque el Espíritu le condujo a aquel lugar llamado Filipo. Podemos entender entonces de que Pablo entró por el norte a Colosas a través de Frigia, por la orilla, y siguió por el camino romano hacia Éfeso y no entró a Colosa. Ahí en Éfeso el hermano Pablo estuvo 3 años impartiendo la palabra, 24 meses o 2 años estuvo en la escuela de los Efesios en Tirano. Ahí puede ver también usted que se levantó la obra en Éfeso. Posteriormente Pablo salió de aquel lugar porque hubo un momento que el artífice Demetrio se levantó en contra de la visión del apóstol Pablo y comenzó a decir que en toda el Asia Menor los negocios estaban quebrando porque ya las personas se estaban convirtiendo al Dios del apóstol Pablo y no estaban comprando sus imágenes. Y no solo en Éfeso, dice, sino también lo ha hecho él en toda el Asia Menor. Ahora Pablo mira aquella oportunidad y aquel momento del cual Dios le está diciendo que salga de este lugar. Él va inmediatamente y se despide de los hermanos diciendo: ha llegado el momento final de mi ministerio en Éfeso. Dejó un hermano que continuó con la plantación de obra y salió posteriormente a Mileto en Troas, donde él se encontraría con los ancianos de la iglesia para recibir orientaciones y posteriormente continuar con la obra del Señor Jesucristo. Ahora él va inmediatamente e idea y dice que va rumbo a Jerusalén, y aquel día los hermanos lo despiden. Así fue que el hermano Pablo llegó a Roma y estuvo preso muchos años. Dios tenía su plan. Él, estando en Roma, pudo compartir la palabra de Dios a cada soldado romano de la compañía Augusta en la casa que estaba preso a domicilio, donde cada soldado de la línea de los patricios estaba encadenado a su mano y tenía el gusto de escuchar al apóstol Pablo lo que él predicaba. Ahí podemos entender entonces, podría ser que Pablo le preguntaba cómo estaba el imperio. Podría ser que Pablo le decía cómo está en el Medio Oriente las luchas de los soldados, y comenzaba él a entablar lo que se llama una plática para investigar a profundidad lo que pasaba. Luego el apóstol Pablo no perdía la ocasión, estimado oyente, compartía el evangelio de Jesucristo. Es por eso de que el evangelio entró a profundidades en el palacio real de aquellos emperadores, los Césares. Podemos entender que hubieron mujeres, princesas, las reinas, esposas de los Césares, que también se convirtieron al evangelio de Jesucristo. Ahora el hermano Pablo estaba en la cárcel escribiendo estas 4 cartas llamadas las cartas carcelarias. Podemos entender entonces que el día de hoy estamos arribando a la introducción de la carta o la epístola de los Colosenses. En aquel lugar habían muchos hermanos que habían por un momento olvidado a Pablo, pero por otro momento se acordaron porque ya no miraban a Pablo predicando la palabra. Y fueron conducidos al momento de descubrir que estaba preso en Roma por predicar el evangelio. Los hermanos, pastores, plantadores comenzaron a darse cuenta e ir a visitar al hermano Pablo. El primero que le llegó a visitar era el hermano Epafrodito de la plantación de obras en aquella iglesia llamada Filipos.
Ahora usted me puede entender qué pasaría, parece que tal cuando el hermano Epafrodito regresó del lugar donde él había contraído la enfermedad, regresó a aquel lugar llamado Filipos, pero él pasó por la obra de Colosa, que quedaba a 160 kilómetros, dando a conocerle al hermano de que se acercara y fuese a ver al hermano Pablo a Roma. Pablo estuvo 3 años en aquellos lugares llamados Éfeso, y puedo decir que los 24 meses que él estuvo predicando el evangelio en las siestas o en los momentos libres que las personas no trabajaban, llegaban a escuchar al apóstol Pablo. Pero ahora puedo entender de que Dios levantó más obra en aquellos lugares. El hecho que Pablo estuviera en la cárcel no significaba que la obra no avanzaba. Estimados hermanos, había otro apóstol llamado el apóstol Pedro. Pedro comenzó a preparar en el ministerio a Juan Marcos. ¿Recuerda usted el joven que en el primer viaje misionero se regresó a Jerusalén al lado de su madre porque todavía no se sentía capacitado para ir en el ministerio? Podemos entender entonces ahora de que estaba el hermano Juan Marcos, Bernabé, estaba Pablo, estaba Silas, Timoteo, y más tarde el apóstol Juan se une y se denominará el pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿cuál era el problema de Colosas? Asia Menor era un gran centro cultural, era también un centro para el paganismo. Las religiones de misterio estaban en aquel lugar. Ya existía el gnosticismo. ¿Cómo es que ya existía el gnosticismo? ¿Me puede decir usted? O ahí en su hogar donde escucha, ¿cómo es que ya existía el gnosticismo? El gnosticismo, amado hermano, es una línea y una corriente que sale en el momento que el apóstol Pedro le dice a aquel hombre llamado Simón el Mago, que había oscuridad en su corazón y que lo que había en su alma, en su vida, no se podía comprar la porción del Espíritu Santo con dinero, porque él quería sobornar al hermano Pablo por unos pesitos que tenía ahí guardados. Quizás cuando el apóstol Pedro llegó ahí en ese lugar, le dijo, amado hermano Pedro, quiero que nos des o que me vendas una porción de esas para yo también poner las manos sobre los hermanos, orar por ellos y que reciban la presencia de Dios. Aquí nació el gnosticismo. El gnosticismo es la alianza entre lo que es lo pagano y lo cristiano. Ahora puede entender usted que algunas personas pueden creer en Dios, pero no están creyendo de la forma que el Señor Jesucristo le es agradable. Así es, amado hermano. El gnosticismo salió de aquel hombre llamado Simón el Mago, que años más tarde se fundamentó cuando él fue rechazado en la iglesia por sus prácticas inadecuadas que estaban apegadas al esoterismo, al misticismo, incluso al escepticismo, y algunos también estaban pegados al ascetismo. Ahora el gnosticismo estaba aliado con las prácticas que pueden ser del ocultismo y creían que iban por el camino correcto. Así que esta línea del gnosticismo nació con aquel hombre que se rebeló en contra de la palabra, que creía que iba a comprar el poder del Espíritu a través de la plata corrompida de esta tierra. Esta fue la primera herejía que salió de la misma iglesia. Habían diferentes tipos de gnósticos. Ellos creían tener el monopolio del conocimiento. ¿Quiénes? Los colosenses. Ahora vamos a leer la porción del capítulo 1, versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora usted puede ver, Pablo le dice a los colosenses y le amonesta
de que él presenta a Cristo como la perfección y no presenta a ningún hombre y ninguna cultura y ninguna herejía, porque el nombre de Cristo es el que enseña a los hombres a vivir conforme a la sabiduría de Dios, y que la sabiduría perfecta es la que está en Cristo Jesús, que es delegada a través del poder de Dios a cada hombre. Ahora podemos entender lo que Pablo le decía a estos hermanos en Colosenses. Los colosenses se creían que ellos eran lo último y podríamos decir la Coca-Cola en el desierto en conocimiento. Ellos creían que eran lo mejor ante todo lo que había en el mundo del Asia Menor, Turquía y todos aquellos lugares. Ellos habían llegado al momento de decir lo siguiente. Ahora leo esta palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Podemos entender entonces que Pablo refuta al momento de aquella creencia llamada el panteísmo, que enseñaban que habían creado el universo directamente. Otra práctica que se hacía era el ascetismo, el libertinaje incontrolado. Ellos adoptaron esto de los filósofos griegos y el estoicismo. Por eso, amado hermano, de que usted lo que debe de tener en su vida es la palabra del Señor. Mucho pueblo va extraviado porque mira las cosas, mira el tiempo también, mira las modas, mira todo lo que no es agradable a Dios, y hoy quiere combinar lo que está en el mundo con lo que está en la palabra de Dios. Pero esto no es así. Estamos hablando acerca de lo que Pablo refuta, la idea de los colosenses. Los colosenses habían llegado a un momento de que ellos creían más en los ángeles, en las divinidades, en lo oculto, que en el mismo Hijo de Dios. Ahora puede ver usted entonces que ellos tenían como un héroe hasta la misma naturaleza, porque ellos creían en todas las cosas creadas, visibles e invisibles, pero habían dejado de creer en la acción redentora de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora quiero leer la porción bíblica en el capítulo 2, versículo 16 de Colosenses. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque los hermanos colosenses estaban creyendo ya en cosas de que podríamos decir que los antepasados también las practicaban, y aún hace 100 años en nuestros pueblos también nuestras personas, abuelos, también lo practicaban. Ellos presentaban a los niños a la luna, decían, para que no se llenen de sereno. Ahora puede entender usted de dónde viene esta creencia, amado hermano. El mensaje de Colosenses es trazado con los límites que capacitan al creyente para darle a conocer que el verdadero fundamento del cuerpo de Cristo debe de estar en Cristo Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque podía decirle que en Efesios la palabra dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora en Colosenses Cristo quiere que su cuerpo, que es la iglesia, debe estar sujeta a esa cabeza y vivir dirigida por la presencia misma del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Pablo sigue diciendo, que es apóstol de Jesucristo, y que la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Por qué? Porque el hermano Timoteo
fue el que se quedó con él en aquella cárcel después que el hermano Epafrodito salió para Filipenses o para Filipo. Podemos entender que la experiencia cristiana, los cristianos debemos de cuidarnos al no caer en el libertinaje, en la filosofía, en el ritualismo, en el conformismo. Nosotros debemos de creer en la revelación del Dios vivo. Acuérdese lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de Juan. La palabra dice, en el principio Dios era el verbo y el verbo fue hecho en aquel momento que la palabra. Vamos a leer la porción que nos dice del apóstol Juan. Y Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí usted puede entender entonces que este capítulo 1 está como que usted lea el primer capítulo de Génesis. Ahora puedo entender lo que Pablo dice en Colosenses, porque todo esto que estamos aquí compartiendo están estos textos paralelos que le puede decir. Hay dos peligros. Número uno, usted como creyente puede congelar. Número dos, también puede volverse ritualista y terminar en una falsa doctrina. Pero Pablo le dice a los hermanos de Colosenses y hoy nos recuerda a nosotros como creyentes esta palabra. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Podemos entender entonces que el cristianismo es Cristo, es la esencia. Amado hermano, estimado amigo, el centro del evangelio es Cristo. Hace 2000 años vino Él. El centro del evangelio no es cuánto hagamos, cuánto vivamos, cuánto nos esforcemos, cuánto hacemos, sino que es reconocer a Cristo como el centro de nuestras vidas. Eso es la razón del evangelio. El cristianismo está fundamentado, pero la base principal de esto es Cristo. Recuerde, la parte que nos quiere dar a conocer todo esto. Hay muchas de otras fe que proclaman ser parte del cristianismo, pero en la realidad no están proclamando a Cristo como está en la Biblia. Pleroma es la palabra que viene del griego que significa plenitud, la plenitud de Cristo. Todo lo que necesitamos, amados hermanos, es estar unidos a Cristo. El pensamiento que predomina aquí en esta carta es que Cristo es todo. La palabra Cristo, amados hermanos, aparece 40 veces acá en esta carta de los Colosenses. O sea, la exaltación hacia el Hijo de Dios es la primordial, porque los hermanos en Colosa estaban dando la gloria a los animales, a los ángeles, a la naturaleza, al viento, a los ángeles que eran seres invisibles, sean tronos, sean principados, pero a ellos se les había olvidado de Jesús, que era el Redentor que había muerto en la cruz y había muerto para traerles salvación. Ellos se habían remontado al significado que siempre, como habían sido colonizados por los griegos, ellos querían ver al héroe que había luchado y batallado de una forma natural y carnal para obtener su premio y así declararse que era el héroe en aquel evento. Pero hoy Pablo le recuerda a los hermanos de Colosa que Cristo es aquel que resucitó entre los muertos y se ha coronado siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque ustedes me quieran decir que Él no ha peleado, le dice Pablo, Él se coronó en la cruz del Calvario como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabéis, amados hermanos de Colosa, de que Él también anuló una acta de maldición que había contra vosotros y ahora Él la quitó de en medio de ustedes y la clavó en la cruz, haciéndose el héroe en la cruz. Él
¿A precio de qué? A precio de sangre. La misma sangre que él derramó en la cruz ha sido para el lavamiento de vuestros pecados, pero también quiero darles a conocer, dice el versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses, que él despojó a los principados, a las potestades y le exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. O sea, recordad, hermanos de Colosa, aquí está la verdad de la palabra. Le dice Pablo, no es lo que vosotros pensáis en los ángeles, en las divinidades, en los animales, en la naturaleza, en el sol, en la luna, en la comida. Ahora pensad, el que se coronó y se levantó sobre toda potestad y principado fue Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo exhibió públicamente. Podemos entender entonces de que Pablo a través de esta carta quiere que los hermanos estén unidos en Cristo y que puedan cambiar su visión, de la cual en su pensamiento el único que pueda predominar su pensamiento se llame Cristo. En Filipenses, Pablo les dice a los hermanos de Filipenses que el Señor quiere cambiar su pensamiento, su corazón, aleluya, sus emociones, su interior, para que ellos puedan encontrar la verdadera plenitud en el gozo que Cristo quiere plantar a través de la paz que encontramos en la oración y poder expresar y recibir de Cristo Jesús en sus vidas la presencia, la palabra, las riquezas espiritualmente de las cuales les suplirá conforme dice, en todo momento le suplirá el Señor conforme a su riqueza en gloria. Ahora Pablo le dice a los hermanos en Colosenses, amados hermanos, quiero que penséis por un momento que ustedes le pertenecen a Cristo y que Él es el que debe de reinar en vuestros corazones. Había un predicador podríamos decir del siglo XIX o XX, llamado Carlos Spurgeon. Dijo, mira a tu propia insignificancia, sé humilde, pero mira a Jesús, tu gran representante, y alegra. Ahora podemos decir, Pablo le dice a los hermanos de Colosa, ahí está, el que vosotros menospreciáis y andad adorando a los ángeles, porque ya estás practicando la herejía del ascetismo que la queréis tener dentro de la iglesia. No, mi hermanos de Colosa, ahora quiero decirle, estáis equivocados. A quien debes de adorar es al que se levantó y salió triunfante en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios. También los hermanos de Colosas se privaban de muchos alimentos. Entonces Pablo le dice, lo que hacéis no está bueno porque no lo hacéis en Cristo, lo estáis haciendo por celebraciones de fiestas de luna nueva o de días de reposo. Amado hermano, ¿no le parece a usted común esto que aún en nuestro tiempo los creyentes andan pensando de que hay que ponerle y presentarle el niño recién nacido a la luna para que no se llene de sereno? Así es, amado hermano. Las creencias no son de hoy, se remontan de tiempos anteriores, de las cuales vienen las maldiciones saliendo aún entre mismos creyentes que están dentro de la congregación, que piensan que todavía tienen que presentarle el niño a la luna. Ahora quiero decirle que el apóstol Pablo le dice a usted el día de hoy, preséntele sus hijos al Señor Jesucristo y póngaselo en las manos a Él. Presente su familia al Señor Jesucristo porque fue el único que rompió la atadura, las maldiciones, las enfermedades, llevándola en la cruz del Calvario. Si algún documento de maldición habían hecho sus antepasados y le habían sometido a alguna maldición inquebrantable, le dice, cuando vienes a Cristo Jesús, tú lo recibes y lo confiesas como Rey y Señor. Ahora Él inmediatamente, hace 2000 años atrás, le dice, recordad, allí clavó el acta, porque allí estaba tu nombre.
Desde antes de la creación Él te conocía. El plan de Dios ha sido poderoso por todas las generaciones, que Él conoce los que le aman, y los que aman al Padre son aquellos que han recibido al Hijo en su corazón. Esta carta nos señala la persona de Cristo, la plenitud de Dios derramada en la vida de los creyentes. El frasco de alabastro, amados hermanos, es momento de romperlo. ¿Quién es? La iglesia. La iglesia de Jesucristo le ha sido permitido romper el vaso de aceite de alabastro. Aquel día lo hizo aquella mujer y enjugó sus lágrimas en los pies del maestro y le ungió, porque era un significado de que le estaba preparando. Posteriormente él iba a morir, y esto simbolizaba la preparación del cuerpo de Cristo para posteriormente él entrar en el periodo de que fue sepultado en aquel lugar entre los ricos y resucitar al tercer día para traer salvación a toda la humanidad. Ahora a la iglesia se le permite romper el frasco de alabastro, que significa la plenitud de Dios en Cristo. Ahora en Colosenses podemos entender, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, podemos entender la sección doctrinal, donde Cristo es la plenitud de Dios. En el capítulo 3 y el capítulo 4, es la sección práctica de la plenitud de Dios en el creyente. La carta de Colosenses consta, amados hermanos, de 4 capítulos. Pablo se llamó el apóstol de Jesucristo en el primer capítulo de Colosenses porque él estaba viviendo bajo la voluntad de Dios. La pregunta de hoy en día es, ¿estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Usted como hijo de Dios está cumpliendo la voluntad de Dios? ¿O acaso solo era predicar la palabra para el apóstol Pablo? ¿O acaso solo debo de predicar la palabra en el púlpito de mi iglesia? ¿O acaso, hermano, os avergonzáis, dice Pablo, de aquel que murió en la cruz del Calvario? Mas ahora le dice a los romanos, el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque tal parece que los hermanos romanos se habían olvidado y se estaban avergonzando del evangelio. Pero Pablo le dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Qué poderosa esta palabra. Ahora sí puedo decirle, podemos cumplir la voluntad de Dios. Predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a como le dijo a Timoteo. El Señor nos ha comisionado a todos. No hagamos la gran omisión, sino que cumplamos la gran comisión, amados hermanos. Esto nos dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Estimado oyente, debemos recordar que los dones o la capacidad espiritual son diferentes para cada uno de los hermanos y que van a operar de una forma diferente, ya sea que los miembros que hay del cuerpo de Cristo en las diferentes congregaciones, pero todos somos comprados por la sangre del Cordero. Quiero que usted piense cuando Pablo dice esta palabra. Pablo dice, santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. La palabra respetuosa del apóstol siempre es que él les dice, recordad, hermanos de Colosas, vosotros sois santos. No tenéis que estar pensando lo que ha llegado a vuestra cabeza. Es en Cristo Jesús, porque habéis sido apartados para contrarrestar todas las cosas que no son correctas en medio de este mundo que está lleno de la oscuridad. Recordad, vosotros sois cristianos, los nazareos, los que llevad el evangelio. No creáis al gnosticismo, que era la herejía que estaba atacando el centro del corazón de la iglesia. Era una rama de los gnósticos, y en esto también habían otros que parecían igual a los gnósticos, llamados los esenios. Ahora quiero leer la palabra en Primera de Timoteo 2:5 y recordarle que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo le dice, somos salvos a través de la gracia de Jesucristo. Dejad de creer en los ángeles, en las potestades, en los principados, en la luna, en el sol, en las fiestas de luna nueva.
dejad de creer en la tierra, en la luna, en las cosas invisibles, porque vosotros sois cristianos y habéis sido lavados con la sangre de Jesucristo el Señor, que murió en la cruz del Calvario y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, que muy pronto será la venida de Él para llevar a su pueblo que ha sido redimido. También les dice Pablo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, hermano, la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo se dará. Aquí no viene la luna a llevarte, aquí no viene el sol a llevarte, los ángeles no van a venir a llevarte. El que viene a recibirte en las nubes, como le digo a los hermanos de Tesalónica, es el mismo que habéis visto ir, y así como lo habéis visto ir, le dice a los hermanos en Hechos, en el capítulo 1, versículo 11, aquellos ángeles, también le veréis venir. Ahora puede ver qué poderosa esta palabra que nos recuerda Pablo diciéndole hace más de 2000 años a los hermanos en Colosa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el día de hoy me despido recordándole la venida y el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo está muy próximo. Sea usted quedándose la palabra en su corazón y sea usted sazonando esta palabra para que usted esté preparado para ese arrebatamiento glorioso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su vida. Cuando no merecíamos la vida, no merecíamos el perdón, a través de Jesucristo podemos decir, encontramos la salvación, el perdón de nuestro pecado y un día estaremos en las bodas del Cordero con Él. Amado hermano, dejo esta palabra en su corazón. Acérquese al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él está pronto para sonar la trompeta. Amado Padre, te damos gloria, te damos honra en esta hermosa mañana. Gracias porque he compartido tu palabra, he podido experimentar lo que tú quieres para nuestras vidas, que vivamos en la plenitud, que vivamos en esa plenitud que tu palabra dice, Señor, viviendo santos, fieles, apartados de todo lo vano, que no nos volvamos secos espirituales, ni que nos congelemos espiritualmente, sino que vivamos conforme a tu palabra, conforme a esa gracia que viene solamente de ti. Gracias, Señor, por salvarnos, por amarnos, por rescatarnos, por permitirnos, Señor amado, entrar en este plan de salvación. Gracias por cada hermano que se congrega, por aquel que está afligido. Oro, Señor, para que usted lo traiga a congregarse nuevamente donde debe de estar. Oro para que reciban fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret, para que aprendamos a creer lo que dice tu palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo. Oro, Señor, para que todos los creyentes seamos fieles, nos guardemos del mundo, nos guardemos del pecado, vivamos separados del mundo. Y ahora podemos decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Gracias, Señor, porque podemos descansar y tener la paz y la seguridad que contigo podemos, Señor, ser más que vencedores. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Quédate en nuestras vidas. Bendícenos a lo largo de este día. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. El día de mañana continuamos con la palabra, si el Señor así nos permite. Dios le bendiga. Se despide su hermana Kenia Yudí Gutiérrez. Bendiciones. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz